El trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Seguro que hemos oído esta palabra 1000 veces. A menudo la usamos un poco a la ligera, ¿verdad? Para describir a alguien que es superordenado o muy meticuloso. Pero la realidad clínica, la de verdad, es mucho más profunda, mucho más compleja. Así que hoy vamos a meternos de lleno a ver qué es realmente este trastorno, a ir más allá de los estereotipos para intentar entender lo que es una mente asediada. Vamos a pararnos un segundo a pensar en esto. ¿A quién no le ha pasado? Un pensamiento fugaz, que no viene a cuento, a lo mejor un poco raro o incluso inapropiado, que aparece de la nada. Es una experiencia humana súper común, casi universal. Pero claro, ¿qué pasa cuando esos pensamientos deciden quedarse? Cuando no se van. Pues ojo a esta cifra, porque es increíble. Resulta que el 90% de la población general tiene estos pensamientos intrusos de vez en cuando. O sea, casi todo el mundo. Así que, está claro, los pensamientos en sí no son el problema. La diferencia clave en el TOC no es tenerlos, sino la reacción que provocan. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar definiendo los conceptos básicos, luego exploraremos sus distintas formas, nos meteremos en la biología y la psicología que hay detrás y terminaremos viendo lo más importante: cómo se puede salir de ese bucle. Venga, pues vamos a ello. Para empezar, es fundamental entender los dos pilares del TOC. Y no son simples manías, para nada. Son experiencias internas que pueden llegar a causar un malestar profundísimo. Fijaos qué curioso. La propia etimología de las palabras ya nos da una pista brutal. Las personas con TOC se sienten literalmente asediadas por sus propios pensamientos y forzadas, obligadas a hacer cosas que en realidad no quieren hacer. No es una elección, es una lucha interna constante. Vale, esta es la definición clínica, la del manual DSM-5. Aquí la palabra clave, la más importante, es intruso. No hablamos de preocupaciones normales del día a día. Estos pensamientos se sienten como invasores, como algo ajeno a la propia identidad. En psicología se llama egodistónico. Y es justo eso, algo que choca con quien crees que eres. Y claro, aquí llega la segunda parte del ciclo. La compulsión es el intento, a veces desesperado, de neutralizar esa ansiedad que ha provocado la obsesión. Puede ser algo que se ve, como lavarse las manos, o algo totalmente mental, como contar, repetir una frase o rezar en silencio. El objetivo es siempre el mismo: buscar alivio, aunque ese alivio sea solo temporal. Venga, pues ahora vamos a derribar uno de los mitos más grandes. El TOC no es solo una cosa centrada en la limpieza y el orden. Para nada, tiene muchísimas caras, adopta formas muy diferentes. La investigación ha identificado estas como las dimensiones más comunes, y van desde los rituales de contar o repetir para que todo esté perfectamente simétrico, hasta pensamientos súper angustiosos sobre hacer daño a alguien, pasando por el miedo terrible a la contaminación. Y un apunte: la acumulación, que antes se consideraba parte del TOC, ahora se clasifica como un trastorno independiente. Esto puede parecer un detalle técnico, pero es un cambio importantísimo en la psicopatología moderna. Al darle su propio capítulo, separado de los trastornos de ansiedad, lo que se está reconociendo es que el TOC tiene unos mecanismos neurobiológicos y psicológicos únicos que lo hacen diferente y que merecen su propia categoría. Que tengan mecanismos únicos es precisamente el motivo de ese cambio. Así que la pregunta es, ¿cuáles son? Pues vamos a sumergirnos un poco en el cerebro para entender qué es lo que pasa a nivel biológico. Se cree que en el TOC hay una especie de hiperactividad en este circuito cerebral. A ver, para que nos hagamos una idea, es como tener un sistema de alarma de incendios que es demasiado sensible. El córtex orbitofrontal detecta una amenaza, que puede ser un simple pensamiento. El cingulado anterior grita «error, algo va fatal», y los ganglios basales preparan la acción para solucionarlo, que es la compulsión. Y es un bucle que no para. Y si bajamos al nivel químico, las teorías apuntan a un desequilibrio. Por un lado, se piensa que puede haber un déficit de serotonina, que es un neurotransmisor que ayuda a regular el estado de ánimo y los impulsos, y por otro, un posible exceso de dopamina, que está más relacionada con los hábitos y el movimiento. Esto, de hecho, explica por qué muchos fármacos que actúan sobre la serotonina suelen ser efectivos. Pero ojo, la biología es solo una parte de la historia. Ahora vamos a ver cómo los patrones de pensamiento y de comportamiento son los que perpetúan el problema, los que crean una trampa, en apariencia, perfecta. Este es el verdadero motor del TOC. Es un ciclo que se retroalimenta. La obsesión dispara la ansiedad por las nubes. La compulsión, el ritual, la apaga por un momento. Y ese alivio, esa bajada de la ansiedad, actúa como una recompensa. Le enseña al cerebro que la compulsión es la solución. Y así, cada vez que se hace el ritual, el ciclo se hace más y más fuerte. Y esto nos lleva al corazón del modelo cognitivo, que fue una auténtica revolución.
A ver, si el 90% de la gente tiene pensamientos intrusos, pero no desarrolla TOC, ¿dónde está la diferencia? Pues está justo aquí, en la importancia, en el significado que se le da a ese pensamiento. Aquí tenemos una de esas interpretaciones distorsionadas. La persona con TOC a menudo siente una carga de responsabilidad que es simplemente desmesurada. Piensa algo como, si no compruebo el gas 20 veces y la casa explota, será culpa mía. Este peso es lo que convierte un pensamiento cualquiera en una amenaza terrible e inminente. Y esta es la otra gran distorsión cognitiva. Es la idea de que pensar algo malo es casi tan grave como hacerlo. O creer que si piensas, ojalá le pase algo malo a esta persona, ese pensamiento por sí solo tiene el poder de hacerlo realidad. Esto explica por qué los pensamientos se vuelven tan terroríficos y por qué se siente esa necesidad imperiosa de neutralizarlos a toda costa. Después de entender la biología y la psicología que hay detrás de esta trampa, viene la buena noticia, y es que existen caminos muy claros y muy eficaces para poder salir de ella. Un diagnóstico preciso es siempre el primer paso, y es fundamental distinguirlo de otros trastornos, como el de ansiedad generalizada. Como vemos aquí, las preocupaciones del TOC suelen ser más extrañas, pueden ser imágenes o impulsos, y siempre se sienten como algo ajeno y no deseado, a diferencia de las preocupaciones del TAG, que la persona suele ver como parte de sí misma. Para evaluar la gravedad del trastorno, los clínicos utilizan herramientas estandarizadas como la IBOCS. Esta escala no solo pregunta si hay obsesiones y compulsiones, sino que va más allá. Mide cuánto tiempo ocupan en el día a día, cuánta angustia causan y, sobre todo, cuánto interfieren en la vida de la persona. Y en cuanto al tratamiento, la terapia de primera elección, la que tiene más evidencia científica detrás, es la exposición con prevención de respuesta. Se le conoce como EPR. Es un enfoque conductual que está diseñado específicamente para romper de raíz el ciclo que vimos antes. Y esto explica perfectamente su mecanismo. La terapia consiste en exponer a la persona, de una forma gradual y controlada, a eso que le genera ansiedad. Por ejemplo, tocar un objeto que considera contaminado. Y luego viene el paso crucial, bloquear la compulsión, es decir, tomar la decisión de no lavarse las manos. Al hacer esto, la persona aprende dos cosas vitales. Una, que la ansiedad baja por sí sola sin necesidad del ritual. Y dos, que la catástrofe que tanto temía no ocurre. Y terminamos con esta reflexión. El TOC nos muestra una paradoja que es a la vez fascinante y terrible. Un mecanismo que está diseñado para protegernos del peligro, que es nuestra capacidad para anticipar amenazas, se vuelve loco, se hiperactiva y se convierte en la propia fuente del sufrimiento. Comprender esta dinámica es el primer paso, no solo para tratar el trastorno, sino también para entender la increíblemente compleja naturaleza de la mente humana.